Sin entender por qué Harun ha sido detenido, Fusun y sus consuegros van a comisaría, donde les confirman que no tienen noticias del chico. En ese instante, la señora recibe una misteriosa llamada. «Tengo a tu hijo, entrégame a Dilsa», exige Afife. Al recoger la ropa de su esposo, Fera descubre la carta que escribió la madre de Miran antes de morir. ¿Todavía la ama?, piensa, presa de los celos. Al día siguiente, confronta a Zar y le pide que se la devuelva al chico, además de exigirle que pase más tiempo con su familia. Cuando Harun, esposado y escondido en un lugar apartado, escucha a Afife chantajear a su madre, le propone un trato: «Me dejas huir y a cambio consigo que ella te devuelva a la mujer». Así lo hacen, pero Fusun, que piensa que su hijo se ha escapado, acepta con una condición: llevaré a Dilsa hasta Miran, y él se batirá en duelo con su abuela. Sultan desvela a Afife cómo murió su hijo. En el palacio Aslan Bey, Gonul llora ante la marcha de Sultán. «Necesito estar sola un tiempo y curar mis heridas, pero volveré pronto contigo», explica su madre. Sin embargo, su objetivo es otro: ir a buscar a Aslan. Antes visita a Afife para rendir cuentas con ella. «Tú mataste a mi hijo, pero yo maté al tuyo. ¿Recuerdas aquel accidente?», confiesa tras abofetearla. En la cabaña, Miran y Reyhan viven momentos felices sin sospechar que Fusun ha preparado una trampa para acabar con el bebé, y menos aún que será Afife quien salvará de la muerte a la futura madre y a su hijo. Además, la nueva matriarca Aslan Bey tiene una sorpresa guardada para el hijo de Azar. Lejos de ahí, Esma se arma de valor y cita a Firat y a sus primos, Miran y Gonul, para confesar la verdad sobre su origen. «Tu padre fue Niat, me violó y yo lo maté. Eres un Aslan Bey», le asegura. Firat se queda perplejo. «Adiós». Al enterarse de que su madre está viva, Miran corre a su encuentro, sin imaginar que ella se niega a aceptar su existencia. «Os engañaron. Mi hijo murió», me lo dijo ella, «y yo misma vi su tumba», asegura sin poder contener las lágrimas. Consciente del gran daño que ha provocado su abuela Afife, el joven se niega a perdonarla. Para conseguirlo, la señora no ve otra solución que expiar sus culpas delante de todo el pueblo. «He lastimado a mis seres queridos, les he engañado con mentiras y ahora moriré por ello», grita apuntándose con una pistola en medio de la plaza. «Es Reyhan quien lo impide». «No es tan fácil, Afife. Debes pagar por tus pecados en vida». Geo con diresis en con diresis él se apiada de su abuela, pero no puede impedir que se marche. Horas después, en el palacio, la muchacha se consuela en brazos de Azar. Ambos se sienten atraídos y están a punto de besarse. Azar discute una vez más con Fera. Yaren y Harun consuman su matrimonio, en lo que parece una felicidad total para los dos. Pero el momento se ve repentinamente interrumpido. «Mamá, ya somos una pareja de verdad y yo me voy a convertir en la señora del palacio Aslan Bey», cuenta la chica Andan por teléfono, sin saber que su marido la escucha. «Ahora mismo regresas a tu casa», la increpa enojado, poco antes de que una fuerte discusión entre ellos acabe fatídicamente con su vida. Afife exige a Mahmud cavar su propia tumba, algo que de nuevo impide Reyhan. Vuelve a ser Aise, arregla las cosas y haz que Dilsa reconozca a su hijo, le pide la chica, llevándola consigo a la mansión, ante el enfado de Azar, que también ha discutido con Fera. Pese al intento de Afife, la madre de Miran sigue sin querer ver la realidad. «Vamos al cementerio, allí comprobarás con tus propios ojos que tu hijo no está enterrado», decide por fin el chico. Pero Fusun los espera escondida y, al conocer la muerte de Harun, vierte su ira contra ellos. «Adiós». Firat, incapaz de asimilar la revelación de su madre, conduce sin destino fijo recordando cada palabra de lo que acaba de descubrir. Más tarde, arremete contra Zeynep cuando se interesa por él. «No sé lo que está pasándote, pero quizás deberías saber que Reyhan está en el hospital», responde ella molesta, antes de dejarlo solo. Los médicos tratan de reanimar a Reyhan y salvar a la criatura que espera, después de que Afife le hiciera tragar el líquido de una planta para frenar la hemorragia interna y que un conductor, que es en realidad un hombre de Fusun, la acercara hasta la clínica. Miran, enterado del ingreso, llega lo más rápido posible, igual que Azar y Fera. Azar confronta a Geo con diresis en con diresis L por su trato hacia Yaren. En el hospital, las noticias no son del todo buenas. «Lo siento, no hemos podido hacer nada por uno de los bebés, ha muerto», comunica la doctora. Los familiares se quedan atónitos pues ignoraban que Reyhan esperaba gemelos. Muy preocupado, Miran suplica a la médica que no diga toda la verdad a su esposa. «Ahora, lo mejor es que no sufra para que se recupere cuanto antes. Le ocultaremos que venían dos,
suplica, sin poder evitar hundirse al pensar en la pérdida. Serás un gran padre y superarás esto, por un hijo se hace todo, le dice Azar para tratar de consolarlo. Mientras, Fusun y Azize siguen su guerra particular. En la comisaría, Mahfouz es liberado a la espera de juicio y lo primero que hace es llamar a Siye. He cumplido con lo que te dije. Zera tendrá que entenderlo, informa a la sirvienta, que apoya su decisión. En la mansión Sadoglu, Yaren llora desconsolada por el trato que recibe en el palacio de los Aslamey. Gonul es la peor, la ha tomado conmigo y nadie me defiende, explica a su madre, que decide infiltrar a Seda en la casa de su suegra para que la mantenga informada. También inquieto por los lamentos de su hermana, Afad se cita con la causante del sufrimiento. ¿A qué juegas? Dijiste que no volverías a vivir en esa casa. Te has convertido en la nueva Azize, la confronta muy enojado. La chica se queja perpleja pues no entiende a qué se debe la reacción de su amigo. Lejos de ahí, es más lamentante la idea de haber perdido a su hijo. Desengáñate, no voy a recuperarlo, y tú tampoco al tuyo, dice Azize y le cuenta que se confesó culpable de la muerte de Nihat. Adiós. Cuando por fin asimila la revelación de Nasu, Azize corre a salvar a su hijo. No te veré morir 2 veces bajo las llamas, piensa recordando el pasado, mientras rompe la cadena de la puerta con sus manos, que quedan calcinadas. Liberado Azar, la mujer suplica al patriarca de los Sadoglu, por favor, no le digas que soy su madre. Andan quiere formar una alianza con Fusun. Lejos de ahí, el almuerzo campestre de Firat, Zeynep, Ryan y Miran se ve interrumpido cuando este recibe una llamada. Aslan ha fallecido, les informa. Hay que ir a buscar a mi padre. Azize dijo que se vengaría si su nieto fallecía, recuerda Ryan, apremiando a su esposo. Pronto se enteran de que está a salvo. En la mansión Sadoglu, Andan comparte con Cian su plan, nos aliaremos con Fusun, Yaren no se divorciará de Arun y viviremos en el palacio Aslamey. Más tarde, llega Azar para curarse las heridas del incendio y se entera de que su propio hermano ordenó destrozar la casa familiar. Estoy harto de tus celos. Desde niño me tienes envidia, estalla contra Cian. Días después, ya recuperado, lleva hasta la cabaña a sus niñas para pasar el día con sus hermanos. Como si fuese su padre, Miran acuna a la pequeña, juega con Heu con Dires y Sele y se hacen fotos a petición de esta, mientras Ryan los observa embelesada. Seremos muy felices con nuestro hijo, piensa ilusionada. Adiós.